Muy buenas tardes, queridos aprendices. Hoy vamos a hablar de análisis financiero. Vamos a entrar a hablar de definición. El análisis financiero se refiere a una evaluación de la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de un negocio, subnegocio o proyecto. Entonces, eso es lo que es un análisis financiero. O sea, si el negocio vamos a ver si el negocio es viable, si es rentable y mirar a ver si es la estabilidad del negocio. O sea, el negocio si es negocio en marcha. Eso es lo que tenemos que mirar cuando hacemos un análisis financiero. ¿Cierto? Entonces, cuando usted vamos a hacer un análisis financiero, vamos a hacer una analogía entre la medicina y, y la contabilidad de una empresa. Cuando usted va del médico, ¿qué hace el médico cuando usted llega usted del médico? ¿Hace qué? Lo examina. ¿Y para qué lo examina? Le manda una serie de exámenes, le pregunta qué tiene, le manda una serie de exámenes. Entonces, en ese examen que está haciendo, un diagnóstico, cómo se encuentra su salud. Lo mismo hace un analista financiero. ¿Qué hace? Toma una serie de los estados financieros y miran cómo se encuentra la salud de la empresa, con base en eso, estados financieros. Entonces, eso es lo que es un análisis financiero. O sea, vamos a sacar un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa, para ver si es viable, si es rentable y tiene estabilidad o negocio en marcha. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver cómo se encuentra la empresa de un diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos? ¿Para qué? Más luego, posteriormente hacemos una serie de conclusiones y damos las recomendaciones. Entonces, vamos a encontrar unas ventajas y unas desventajas. Entonces, eso es lo que es un análisis financiero. Entonces, por lo tanto, es un método que permite analizar las consecuencias financieras y las decisiones de un negocio. Para esto es necesario aplicar técnicas como análisis horizontal, análisis vertical, indicadores financieros y otros que permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo distintas mediciones con el fin de diagnosticar la situación financiera que permita sacar conclusiones y dar las respectivas recomendaciones para la correcta toma de decisiones. Aquí es que miramos, a través de análisis financiero, miramos cómo es el comportamiento o desempeño de la empresa. ¿Y a quién vamos a evaluar? Al gerente, ¿verdad? Porque es el que está encargado de la empresa y vamos a ver si tiene buenas decisiones o malas decisiones. Entonces, a través del análisis financiero es posible estimar el rendimiento de una inversión, estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa alcanza para afrontar los pagos, entre otras cuestiones. Objetivos de un análisis financiero. Vamos a ver. Los objetivos del análisis financiero es minimizar costos y gastos, incrementar ventas, maximizar utilidades, racionalizar los niveles de inversión, maximizar la rentabilidad y minimizar riesgo y mantener liquidez. ¿Para qué sirve un análisis financiero? Permite analizar la información contable de la empresa de modo de obtener una visión objetiva acerca de la situación actual, cómo se espera que esta evolucione en el futuro. O sea, atributos contables que debe tener en cuenta para realizar un buen análisis financiero. La calidad de la información, que es igual a la transparencia, rigurosidad de los datos. Suficiencia, que sus contenidos sean completos y recoja toda la información necesaria para interpretar el pasado y hacer predicciones incorporando características de universalidad y comparabilidad. Homogeneidad, en forma de representar los hechos económicos, condición que debe interpretarse tanto en lo que se refiere a los contenidos como en el tratamiento que realiza una empresa de la información recibida en el tiempo y en el espacio. Importancia de los análisis de los estados financieros. El análisis de los estados financieros es un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre préstamos, inversiones y otras cuestiones próximas a facilitar la toma de decisiones
a los inversionistas, a terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa. Entonces, por eso es que es importante estudiar los estados financieros. ¿A quién les interesa entonces los estados financieros? A los inversionistas, a los proveedores, a los bancos, ¿cierto? Para ver cómo se encuentra económicamente y financieramente la empresa. Para ver si se le puede hacer préstamo a una entidad financiera que busca la liquidez. El inversionista, ¿qué le interesa? La rentabilidad del negocio. Si es rentable o no rentable, entonces mira, vea si sigue con el negocio o invierte más o no invierte. Sobre todo cuando se ha de realizar una inversión, al convertirse en el elemento principal de todo el conjunto de decisiones que interesa al inversionista o quien adquiere acciones. Su importancia relativa en el conjunto de decisiones sobre la inversión depende de las circunstancias y el momento del mercado. ¿A quién le interesa el análisis financiero? A la administración de la empresa, para determinar la fortaleza, la debilidad de las finanzas y de las operaciones. Entonces aquí le interesa a la administración, ¿verdad? Para ver si cómo se ha ido comportando el negocio durante el tiempo, para ver si tiene fortaleza y debilidad. Las fortalezas, cuando hacemos la fortaleza, las dejamos a un lado y las trataremos de mantener. Y las debilidades las convertimos en fortaleza y mejorando en el transcurso del tiempo esas debilidades para convertirlas en fortaleza. A los inversionistas hay interés a la retirada a largo plazo y el incremento del valor de la empresa y la estabilidad operacional de la empresa. O sea que a la inversionista le interesa es la rentabilidad del negocio y que el negocio se mantenga en marcha. A los bancos y a los acreedores en general, en lo referente a la liquidez, para cubrir todo lo relacionado al financiamiento a corto y a largo plazo y la actividad operativa de la empresa. Entonces a los bancos les interesa la liquidez que tiene la empresa para ver si la empresa a largo tiempo se mantiene. Las cámaras de comercio recolectan información financiera de sus afiliados calculando indicadores y suministran informaciones a quienes estén interesados. A la Cámara de Comercio porque ellos dan informes a cualquier persona que esté interesado. A la DIAN verifica que la empresa cumpla con su deber del contribuyente. Y también sirve para efectos estadísticos, porque ahí midimos el comportamiento que ha tenido las empresas por sector, el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Pasos para elaborar un análisis financiero. Primero, consigue la información. Lo primero que tenemos que conseguir la información. ¿Sobre qué información tenemos? Si se encuentran los estados financieros en los archivos. Entonces se buscan los documentos por separado en cada área de la compañía e integrarlos. Actualmente algunas empresas tienen estas fuentes de información en Internet o en formato digital. Como mínimo, ten en mano los siguientes documentos en los últimos 3 a 5 años. Balance general, que hoy lo conocemos como estado de situación financiera. Estado de resultado, declaración del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, son los que tenemos a la mano. Segundo, analiza y compara. Revisa toda la documentación detectada, detecta variaciones importantes en los elementos específicos de cada año a otro. O sea que comparamos la información de un año con respecto a otro año y vamos a tener que las variaciones, si hubo aumento o hubo disminución. Entonces damos explicaciones de por qué sucedieron tales hechos. Por ejemplo, los ingresos registran un gran aumento o una gran caída en un año en comparación con el siguiente. Se incrementaron o declinaron los activos totales o fijos. Entonces hay que hacer un análisis para ver la causa que lo llevaron, si hubo ese aumento o disminución. Tercero, revisa a detalle. Céntrase en las notaciones que la compañía a los estados financieros para que cuentes con información adicional que sea importante para su análisis. Mide la eficiencia operacional, es decir, si se estén usando bien o mal los recursos de la empresa. Una falta de eficiencia conduce a menores utilidades y un crecimiento más débil. En este renglón debes considerar la rotación de las cuentas por cobrar,
para medir cuánto eficiente están manejando el crédito que otorga a tus clientes y la rotación de inventario para valorar si están vendiendo bien o produciendo de más. Cuarto, examina el balance o estado de situación financiera. Quinto, busca grandes cambios en los comprobantes generales de la empresa, como los activos, los pasivos o el patrimonio. Por ejemplo, han crecido rápidamente en 1 o 2 años debido a las adquisiciones o nuevas instalaciones. La aprobación de la deuda ha aumentado rápidamente para reflejar una nueva estrategia de financiamiento. Si se encuentra algo que te parece muy sospechoso, debes averiguar el por qué. Quinto, examina el estado de resultado. Tendrás que buscar tendencias a través del tiempo. Calcula el crecimiento de las siguientes entradas en los últimos años. Ingresos, que es igual a las ventas. Resultados netos, o sea, las ganancias. Responde a la siguiente pregunta. ¿Los ingresos y las ganancias crecen con el tiempo? ¿Se mueve de una manera suave y consistente o de forma errática de arriba a abajo? Toma en cuenta que los inversionistas valoran la flexibilidad y prefieren los movimientos más consistentes que las grandes oscilaciones. En general, este análisis debe reflejar el control de los gastos de una empresa y su estado de resultado. El estado de situación financiera. Vamos a hablar de qué es un estado de situación financiera brevemente. Es el informe financiero que muestra el importe de los activos pasivos y el patrimonio en una fecha específica. Entonces, es el estado de situación financiera. O sea, vamos a encontrar que son activos, pasivos y el patrimonio. O sea, cómo se han comportado estos tres elementos que conforman el balance general o estado de situación financiera. O sea, el estado muestra lo que posee el negocio, lo que debe el negocio y el capital que se ha invertido. Presenta un estado resumido de la situación financiera de la empresa en un momento específico. El estado equilibra los activos de la empresa, lo que posee, que puede ser deuda, lo que se debe, o el patrimonio, lo proporcionado por los propietarios. Tiene como fin indicar la posición financiera de un ente económico en una fecha determinada. Es la fotografía de la empresa en un momento de tiempo. O sea, ese es el estado de situación financiera, la fotografía, cómo se ve la empresa, así como usted se toma una foto y se mira para ver cómo está, ¿verdad? Si está simpático o maluco o feo. Entonces, esa es la imagen de la empresa, el estado de situación, muestra cómo se encuentra la empresa. El estado de resultado. Entonces, el estado de resultado o es también llamado PIG, estado de ganancias y pérdidas. Es un informe financiero básico que refleja la forma y magnitud del aumento o la disminución del capital contable de una entidad. En el desarrollo de sus operaciones propias, muestra el desempeño del ente en un periodo de tiempo determinado. Pronostica las ventas después de expresarlas en diversos rubros del estado de resultado, como porcentajes de ventas proyectadas, los porcentajes usados que corresponde a los porcentajes de las ventas de los rubros de los años anteriores. Entonces, el estado de resultado es donde vamos a tener si hubo una ganancia o una pérdida. Por eso que se llama estado de resultado, porque lo muestra el resultado en un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Si hubo ganancias o hubo pérdidas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que utilizamos para hacer un análisis financiero de una empresa? Tenemos análisis comparativo horizontal. Segundo, un análisis vertical. Análisis de las razones financieras o indicadores financieros. El sistema DuPont y el punto de equilibrio o equilibrio financiero. Entonces, vamos a hablar del método horizontal. ¿Qué es el método horizontal? Dice, es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos,
sea, aquí vamos a comparar. O sea, estados financieros homogéneos. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que están hechos con bases homogéneas. ¿Qué quiere decir? De la misma estructura. Si es en forma vertical o horizontal, que tienen la misma estructura. Y siempre tiene que ser comparativo, o sea, 2 periodos o más consecutivos. Y homogéneo quiere decir que tienen que tener también, si es de 1 de enero a 31 de diciembre. No podemos comparar un estado financiero del 1 de enero a 31 de diciembre y otro del 1 de junio a 31 de diciembre. Creo que tienen que ser homogéneos para ver el comportamiento que sea con base uniforme. Entonces, para determinar los aumentos o disminuciones o variaciones en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Entonces, con el análisis horizontal vamos a ver si hubo aumento o disminuciones durante el periodo, ¿verdad? Los ingresos, los costos y los gastos de un periodo a otro. Es de gran importancia ya que permite informar los cambios en las actividades y los resultados que han dado, ya sea de forma positiva o negativa, definiendo con ello lo que merecen mayor atención por sus cambios significativos. Es considerado un procedimiento dinámico, o sea, es dinámico, donde vamos a encontrar si hubo aumento y las disminuciones entre las cuentas de los diferentes periodos. Muestra también variaciones que existen entre las cifras, permitiendo la toma de decisiones. Entonces, ese es el análisis horizontal. Vamos a encontrar variaciones, aumentos. ¿De qué cuentas? De activos, pasivos y patrimonio. Y vamos a ver si esos aumentos, disminuciones, lo vamos a comparar, que tienen que ser con un año o 2 más. Siempre tienen que ser homogéneos. Procedimiento. Dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el análisis horizontal? Se toman los estados financieros de 2 periodos consecutivos de la misma empresa, ya sea el estado de situación financiera o balance general o estado de resultado, representado en la misma forma, y se determinan las tendencias absolutas. Las tendencias absolutas que vienen siendo en pesos y las relativas, que es en términos de porcentaje de cada una de las partidas de los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar tendencias absolutas o variaciones absolutas y variaciones relativas. Las absolutas van en términos de peso y las relativas en términos porcentual. Entonces, en el estado de situación financiera clasificado comparativo de la empresa, en la primera columna se relaciona el nombre de las cuentas o grupo de cuentas. En la segunda columna van los valores que corresponden al año anterior de los 2 años a comparar. En la tercera columna, los valores correspondientes al periodo más reciente de los 2 años a comparar. Y en la cuarta columna, la variación absoluta, que viene siendo en términos de pesos, que corresponde a la diferencia entre la cifra registrada en los 2 periodos en valor absoluto, restando de los valores del año anterior, los valores del año más reciente. Los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores negativos. Se pueden presentar entre paréntesis los valores negativos. ¿Eso qué quiere decir? Aquí vamos a comparar. Si comparamos el año 2018 con el 2017, entonces tomamos el año 2018 menos el 2017 y lo da variación absoluta. Eso es lo que es variación absoluta. Si hubo aumento o hubo disminución con relación un año al otro. Ejemplo. Vamos a abrir la cuenta bancos. Año anterior. 1.244 millones. Último año, a 31 de diciembre, 1.850 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? A través de una fórmula. La fórmula puede ser variación absoluta, va a ser igual último año menos año anterior, donde el año 1 es igual año anterior. Año 2, último año. ¿Qué quiere decir? Para sacar la variación absoluta tomamos el año 2 o el último año y le restamos el año anterior. ¿Qué quiere decir? Al año último. Y esa es la variación absoluta en términos de
pesos. Tomando los valores del balance general, tenemos, entonces, año anterior, ¿cuánto fue? Último año, 1.850, que es la cuenta bancos, menos 1.244, que es el año anterior. Entonces, corresponde la diferencia a 606 pesos. Hubo un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Que hubo un aumento en esa cuenta. Entonces, en la quinta columna colocamos la variación relativa, la cual se expresa en términos de porcentaje. Para ello se toma el valor de la variación expresada en términos absolutos de los estados financieros más recientes y se divide entre los valores del año anterior. Entonces, ¿qué sigue diciendo? La variación relativa, que es en términos porcentual, se toma el valor de la variación absoluta y lo dividimos entre el año anterior por 100. Entonces, fórmula, va a ser la fórmula. Variación absoluta relativa va a ser igual a variación absoluta, que es en términos de peso, por 100 dividido entre el año anterior. Entonces, en el ejemplo anterior tenemos que la variación relativa es igual a 606 pesos, ¿verdad? La diferencia entre el valor relativo. Entre 1.244, que es el valor año anterior, por 100 igual a 48.7. Esto significa que la cuenta banco de la empresa en su último año tuvo una variación en peso de 606 pesos, que representa el 48.7%. Es decir, la empresa tuvo un aumento de 606 pesos con relación al año inmediatamente anterior, que representa el 48.7%. Entonces, esto está aquí paso a paso, se lo voy a mandar por WhatsApp en un PDF para que ustedes vean este ejemplo y todo cómo se hace el análisis horizontal. Y aquí le voy a dejar un taller, se les mando el taller para que hagan un ejercicio de cómo se hace el análisis horizontal de las cuentas. Entonces, es sencillo, ¿verdad? Y ahí tienen la fórmula. Entonces, ahí les dejo el análisis horizontal. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Entonces, en el balance general le voy a explicar, vamos a encontrar activos corrientes, activos fijos y otros activos. Entonces, dependiendo de la empresa, lo clasifica. Los activos lo van a clasificar en activos corrientes, en activos fijos y activos no corrientes. El pasivo vamos a encontrar pasivo corriente, pasivo a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Y el patrimonio es las cuentas del patrimonio. Entonces, esas son las cuentas del patrimonio que hay que tener en cuenta para realizar un análisis horizontal. Y lo mismo pasa con el estado de resultados. En el estado de resultados vamos a tomar el estado de resultados de la empresa. Entonces vamos a tener que también las mismas variaciones. Entonces vamos a encontrar variaciones absolutas y variaciones relativas. Entonces ya sabemos cómo sacamos la variación absoluta, ¿verdad? Entonces, cogemos la diferencia entre el año de cada una de las cuentas. Año actual menos año anterior y nos da ¿qué? Variación absoluta. Y la variación relativa, ¿cómo la sacamos? Tomamos la variación absoluta, la dividimos entre el año anterior y la multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. O hay otra fórmula donde se toma, abro paréntesis, año 2 entre año 1, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, por 100. Entonces hay dos fórmulas. La que ustedes crean más conveniente y más sencilla, ustedes utilizan. Cualquiera de las dos fórmulas que utilicen va a dar el mismo resultado. Gracias. Entonces ahí tenemos el análisis horizontal.